Aunque el tema se ha hablado ya antes, yo quería, el profe me asigna el manejo específico del linfedema, debido a, pues, en teoría iba a estar en mi brote de linfología, pero por las circunstancias ya conocidas por todos, pues ha habido algunas alteraciones. Entonces, sin embargo, voy a hablar de algunos aspectos de eso. Entonces, cuando uno tiene un paciente, se encuentra básicamente con dos tipos de casos. El primer caso, que es el más frecuente, es dentro del marco de un paciente que tiene una neoplasia, que va a ser intervenido de un cáncer, y pues obviamente es bien conocido que las neoplasias tienen diseminación tanto de tipo hematógeno como de tipo linfático, y que muchas veces en el tratamiento quirúrgico de estas patologías lo importante es realizar un vaciamiento ganglionar que incluso puede llegar a ser agresivo. Antes era pues por rutina se hacía, ahora pues los manejos son mucho más específicos. Entonces una paciente de 65 años que tuvo un vaciamiento ganglionar por una mastectomía derecha parcial, y después de 8 meses de la cirugía comienza a tener un edema progresivo del miembro superior derecho. Y lo más importante es que a pesar de que no hay dolor, la paciente está con un impacto social muy grande porque pues el diámetro de su extremidad ha aumentado y pues hay algo de deformidad. El caso 2 es un paciente de 25 años que tiene un nexo epidemiológico, que está muy de moda los nexos epidemiológicos, donde tuvo una visita al África. Entonces, comenzó con edema progresivo del miembro inferior izquierdo, un edema sin picaduras, sin abrasiones, sin nada, y se le detectaron microfilarias en un frote de sangre. Hay un tipo de caso 3, que como bien lo has puesto César en sus charlas previas, está pues obviamente todo lo que tiene que ver con el linfedema primario. Esta es la definición del linfedema. Lo importante es que el linfedema está provocado básicamente por un mecanismo de tipo funcional y por un mecanismo de tipo anatómico, que eso es algo muy importante que nosotros al momento del enfoque del paciente pues debemos tener en cuenta. En la etiología, pues obviamente la etiología de estos pacientes en un 80%, hasta en un 90% va a tener alguna causa secundaria, ¿sí? Va a tener una causa que va a involucrar obstrucción, fibrosis, más que todo los tratamientos de las neoplasias, no olvidar los traumas, que es lo que uno tiene que tener en cuenta al momento de clasificar a estos pacientes. Es muy importante clasificarlos. ¿Por qué es importante clasificarlos? Porque eso también me lleva a tratar de hacer una orientación terapéutica del paciente que tiene un linfedema. Entonces, pues obviamente, estas son las clasificaciones. La primaria, que inicia de forma temprana, casi nunca se ve por encima de los 35 años, y la secundaria, que tiene una causa manifiesta que da daño directo sobre el sistema linfático y pues obviamente va a provocar sus consecuencias. Esa primaria obviamente también la clasifican aparece, si es congénita, si es precoz, si aparece o no aparece durante la pubertad o condiciones hormonales con un embarazo. Comúnmente es por debajo de los 35 años, y el tardío son mayores de 35 años, que usted después de un estudio muy juicioso no alcanza a documentar una causa secundaria en ese paciente. Entonces, pues obviamente la clasificación es muy importante, más allá de poner linfedema primario o secundario, lo que tenemos que tener también es la causa. Muchas veces los pacientes tienen edema unilaterales de las extremidades inferiores y lo único que tienen es una historia de una fractura de la extremidad que no fue bien tratada posteriormente en su postoperatorio, y comienzan a tener linfedema secundario pues al trauma directo que han tenido. Dentro del diagnóstico diferencial, más allá de un diferencial, lo que hay que hacer es controlar este tipo de comorbilidades, porque de hecho, si yo no controlo un paciente que tenga falla cardíaca, no controlo un paciente que tenga falla hepática, pues al final va a haber una disfunción funcional
de los conductos linfáticos, va a haber un aumento de la presión intersticial y pues obviamente va a salir líquido con proteínas que va a comenzar a dar este edema. En todo caso, nosotros tenemos que estar muy pendientes de esto, no solamente como diagnóstico diferencial en estos pacientes, sino también porque tiene implicaciones a nivel terapéutico que tienen que ser consideradas. Si no las consideramos, vamos a tener un fracaso y una falta de adherencia del paciente. Entonces, tener en cuenta, obviamente, cuáles son las diferentes causas, descartarlas, si tiene comorbilidad, tratarla, puede ser causa precipitante o coayudante del linfedema, hacer un diagnóstico muy adecuado, hacer una clasificación en su estadio de 1 a 3, tener en cuenta pues, los signos semiológicos que tienen y pues obviamente algo muy importante que tiene implicación directa sobre los tratamientos, de lo que logré revisar, es que es fundamental detectar el linfedema en sus estadios iniciales. Si tú no lo detectas en los estadios iniciales, usted está perdiendo gran parte del armamentario terapéutico que a lo largo del fellow he escuchado, por ejemplo, que las opciones quirúrgicas son muy dudosas. Resulta que, como voy a mostrar, tienen alguna implicación y tienen un nicho específico para ayudar al paciente con estas patologías. ¿Cuáles son las bases del tratamiento? Las bases del tratamiento del linfedema básicamente consisten en una reducción del volumen del linfedema, una reducción de la fibrosis, de la respuesta inflamatoria que se da por ese exudado rico en proteínas, el cuidado de la piel, el tratamiento precoz de todos los agravantes, la rehabilitación funcional, el control del dolor, la reinserción social y la mejoría de la calidad de vida. Este es un manejo que no puede hacer solamente un solo especialista. Tiene que ser remitido a varios especialistas y tener un equipo multidisciplinario. Entonces, para la prevención del linfedema, pues obviamente el escenario más importante de la prevención del linfedema está dado por identificar las causas secundarias, preverlas y preparar al paciente para manejarlas. Entonces, si por ejemplo un paciente una mujer va a ser llevada a una mastectomía, pues iniciar de forma temprana ejercicios de flexión, extensión de los brazos, realizaciones de giro de hombro bajo la supervisión de una terapeuta, motivar a hábitos saludables de vida, hacer ejercicios tempranos, que durante el proceso quirúrgico la cirugía sea lo más limpia y menos mórbida e invasiva posible, y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para la prevención. Las medidas estrictas de higiene a multinivel son extremadamente importantes porque me van a ayudar a combatir gran parte del mecanismo fisiopatológico de la causa del linfedema y también a evitar las complicaciones. Si yo tengo un linfedema en miembros inferiores y utilizo un zapato que está ajustado, pues muy probablemente voy a tener alguna abrasión y voy a tener episodios de celulitis. Si tengo un mal cuidado de uñas, voy a tener una onicomicosis y voy a tener problemas a ese nivel, entrada de infección y erisipelas y celulitis recurrentes. Lo que sí está claro es que, digamos que cuando uno revisa la guía latinoamericana, ellos son como muy enfáticos en cuidar algunas cosas sobre el ejercicio físico. Cuando uno revisa la evidencia de UpToDate, del British Medical y de los diferentes metaanálisis, ellos sí propenden el ejercicio. Ahora, ¿qué tipo de ejercicio hay que propender? El que pueda realizar el paciente, un ejercicio que no implique grandes cargas y grandes traumas repetitivos sobre las extremidades, tanto en miembros superiores como en miembros inferiores, que esos ejercicios se instauren de manera temprana. La extremidad debe estar aislada al momento de realizar actividades cotidianas o de trabajo, aislada con dispositivos para que no hayan abrasiones o lesiones secundarias, y eso pues es obviamente lo que hay que propender en estos pacientes. Desafortunadamente, gran parte de los dispositivos, elementos o ayudas en el tratamiento del linfedema implican aumento de la temperatura de la zona a la cual yo estoy tratando. Recuerden que pues obviamente las pacientes no toleran en climas cálidos las medias porque pues obviamente va a haber una sensación térmica mayor y los pacientes van a abandonar el tratamiento. Y eso también perjudica la evolución del linfedema. Por eso es que es tan importante no exponerse al sol ni a fuentes que irradien calor,
que son las que uno tiene que decir al paciente que debe cuidarse. Lo otro es que se deben utilizar jabones neutros. Ojalá uno tenga un jabón específico que recomendar. El secado de la extremidad, lo repetí 2 veces porque es muy importante. Hay que tener las extremidades secas pero hidratadas. Eso quiere decir que ellos lo que más recomiendan es usar cremas humectantes con base dura al 10%. Pero repito, las tienen que estar secas, hidratadas, no se le deben administrar talcos, no se le debe realizar, sobre todo si estamos hablando de miembros superiores, a menos que sea estrictamente necesario, ningún procedimiento tal como la toma de la presión arterial o toma de muestras de laboratorio por punción. Eso no solamente empeoraría el linfedema si hay mayor trauma sobre los conductos linfáticos, sino que también propendería a la aparición de complicaciones locales y a infecciones que pueden precipitar, obviamente, que el paciente tenga un peor pronóstico. El paciente entre más se infecte, un paciente entre más complicaciones tenga, el linfedema va a ser más rebelde al momento del tratamiento. Entonces, pues obviamente, si yo, por ejemplo, estoy hablando de los miembros superiores, los sujetadores tienen que tener tirantes anchos, no pueden estar comprimiendo la extremidad de una forma importante. Si yo estoy, evitar obviamente las funciones venosas sobre todo en miembros superiores, no hay que utilizar talcos, a esos pacientes hay que decirles, mire, hagan un buen aseo, una buena hidratación, secadito, y talcos no, porque eso va a causar resequedad y obviamente va a propender a la aparición de onicomicosis y microabrasiones que van a propender infección. Y aquí hay un punto importante que voy a hablar más adelante y es el tratamiento de la obesidad. Prácticamente, si uno hace un análisis de todos los diferentes factores que usted puede modular y puede controlar, la obesidad está en el primer lugar. Usted me puede decir, no, pero la terapia compresiva, que la compresión neumática intermitente, sí, todo eso suma, pero la obesidad es uno de los factores con mayor peso, tanto de RR como de éxito o no éxito en el tratamiento. Entonces, hay algunas medidas además, dicen no hay que tener deportes de contacto, no deben levantar pesas, debe tener un calzado adecuado, prácticamente serían las mismas recomendaciones que uno le haría a un paciente que es diabético para el cuidado de sus pies, que sea un calzado ancho, que no se doble, de una suela amplia. Hay algunos pacientes, por ejemplo, los pacientes que tienen paraplegia o problemas de inmovilidad, desafortunadamente no van a hacer uso de la bomba muscular y esos pacientes tienen que tener un protocolo de terapia muy específico, que la familia no le abandone la forma manual de utilización de la bomba muscular para, obviamente, que estos pacientes puedan tener un retorno linfático adecuado. Entonces, acá voy a hablar del control de la obesidad, hay incluso artículos del New England. Lo importante es lo siguiente: la obesidad es causa, precipitante y efecto de esta patología, porque el paciente que tiene linfedema es un paciente que se va a aislar socialmente, va a ser sedentario, sobre todo si lo tiene miembros inferiores, y hay descripciones en New England y en los diferentes artículos que la hiperobesidad no solamente va a causar, sobre todo si el índice de masa corporal, ellos establecen un límite de 56 de índice de masa corporal, eso es muy grande, pero pues de lo que han estudiado dicen, mire, si un paciente, independientemente del índice de masa corporal, que lo tenga por encima de 35, ese paciente no se le resuelve la obesidad, con el paso del tiempo, si el linfedema va avanzando, ese linfedema tiene solamente una probabilidad del 34% de resolver. Eso quiere decir que si yo no trato agresivamente la obesidad, esos pacientes no van a tener una buena evolución de su linfedema, se le va a asociar el lipedema y van a tener obviamente todas las consecuencias de dolor, aislamiento social, sedentarismo y aumento posterior del riesgo cardiovascular en estos pacientes. La medida que recomiendan la medicina basada en la evidencia es que debe tener un manejo agresivo de la obesidad. Es curioso que dentro de las indicaciones de cirugía bariátrica
no tenga o no tenga mucho énfasis esta parte del linfedema. Pero la recomendación de los expertos dice, mire, si usted tiene un paciente hiperobeso, tiene que mandarle a hacer cirugía bariátrica y tiene que hacerlo disminuir de peso como sea. O si no, toda terapia que usted va a instaurar no le va a servir y no va a tener la efectividad que debería tener. Dentro de los fármacos, hombre, pues yo revisé todo y realmente la guía latinoamericana recomienda los fármacos que se suelen utilizar de forma rutinaria en enfermedad venosa crónica. Lo cierto es que ninguno sirve. O sea, no hay estudios, no hay realmente el aporte que tenga una farmacoterapia específica para el linfedema y con el miedo o con la sensación de al darle ese fármaco al paciente, el paciente se relaje con las demás medidas importantes del tratamiento, pues obviamente eso hace que uno sea muy prudente al momento de formular venotónicos y esas cosas a estos pacientes. Eso sí, debo tenerlo claro, definitivamente, pues cuando tengamos la discusión, pues mis profes que los han tratado, porque igual la evidencia por sí de estos pacientes no es muy grande, pero pues lo que dice es que no sirve nada. De los fármacos suplementarios, sí, hay algunos que tienen papel, por ejemplo, en el tratamiento de la filaria, si tiene papel, sobre todo si está en África. Aquí tenemos el albendazol y la ivermectina, que pueden estar solo acompañados. En los pacientes que tienen contracturas o que comienzan a desarrollar inmovilidad que hacen que hayan problemas articulares y que haya rigidez muscular, pues obviamente los relajantes musculares pueden ser formulados. Acá creo que en todo caso, con los antimicóticos hay que tener en cuenta que deben está el fluconazol con terapias prolongadas de hasta 6 meses. Hay que tratar esta patología. Y aquí hay algunos esquemas de esteroides que recomiendan, sobre todo en los pacientes que tienen cambios a nivel de la piel, dolor y sintomatología inflamatoria local, muy importante, y dan ese esquema que está ilustrado ahí para tratarlo. Obviamente, pues, estos son unos fármacos suplementarios que nos van a ayudar a la calidad de vida y a la mejoría de los síntomas locales del paciente. Muchas veces esta patología se vuelve un poco paliativa si no se manejó en sus estadios iniciales de forma adecuada. Hay un capítulo especial de lo que es el linfedema y el dolor. Estos pacientes se quejan de mucho dolor. ¿Cuál es el secreto de esto? Primero, que hay que tener un equipo de manejo paliativo del dolor. Segundo, que muchas veces esta población es muy anciana y tiene una poca tolerancia a los diferentes grupos farmacológicos que tienen estos pacientes. Entonces, lo que se recomienda es, mire, usted lo que va a hacer es utilizar varios medicamentos a dosis baja y con diferentes mecanismos de acción para dar sinergismo, para dar adición de efecto y disminuir efectos adversos en los pacientes. Entonces, pues obviamente esto es lo que tenemos que, en el armamentario, de preferencia el paracetamol. Ya sabemos que si uno coloca AINES de forma prolongada puede tener problemas de tipo renal y gastrointestinal, entre otros. Tener en cuenta también la morfina. Aquí hay algo muy importante, no voy a ahondar mucho en eso porque pues para eso están los especialistas, pero recordemos que para formular los opioides y los fármacos que están derivados de su grupo, lo más importante para la tolerancia del paciente es que deben ser administrados a la dosis más baja y con el menor intervalo posible. Si ustedes ven, la morfina y el tramadol, cuando uno está en la unidad de cuidado intensivo, esos fármacos se ponen en infusión continua. Eso quiere decir que son fármacos susceptibles de utilizar a intervalos cortos y a dosis bajas a tolerancia. ¿Qué sucede con los pacientes? Les ponemos 10, 12 gotas de tramadol cada 8 horas y una vez los efectos adversos hacen que abandonen el tratamiento y es muy complejo volvérselos a administrar. ¿Quién convence a un paciente que ya tuvo vómito por el tramadol? ¿Quién convence a volvérselo a reintroducir? Y comienza uno pues a tener la necesidad de utilizar otras estrategias ya más incómodas e incluso más peligrosas. Entonces, aquí miren el intervalo, miren la duración del efecto, miren que el tramadol de 6 a 8 horas, incluso usted puede colocar dosis de 25 de tramadol cada 4 horas o empezar con dosis muy bajitas y a tolerancia del paciente. Eso hace parte de todo el manejo.
Aquí, pues, obviamente ya comenzamos con el tratamiento específico. Entonces, aquí está el esquema básico del manejo físico, donde primero vamos a identificar, tratar y hacer un cuidado específico de la piel. Tratar las heridas, identificarlas. Está el drenaje linfático manual, está la presoterapia secuencial, están los vendajes multicapa y están los ejercicios miolinfoquinéticos que deben servir, enseñársele al paciente de forma específica, y obviamente todo eso viene dentro de un paquete de medidas físicas para el manejo de estos pacientes. Aquí es lo importante. ¿Cuáles son las indicaciones? Pues aquí están las que están ahí enunciadas a la izquierda. Las contraindicaciones están, básicamente hay que tener cuidado a estas contraindicaciones. Primero, a las que pueden hacer un aumento de la sobrecarga de volumen a nivel cardíaco y precipitar edema agudo de pulmón. Y a las complicaciones de tipo infeccioso. O sea, si el paciente está infectado, lo recomendable es no hacer terapia de drenaje linfático en agudo. Ahora, si el paciente después de 72 horas de tratamiento ya tiene mejoría clínica y están cediendo la sintomatología, tuvo cultivos negativos y eso, pues ya se puede iniciar de forma adecuada el tratamiento. Con respecto a la neoplasia activa, no hay estudios randomizados aleatorizados. Este es un diálogo que se debe establecer entre el internista vascular o el rehabilitador en linfedema o el cirujano con el oncólogo. Sobre todo, está autorizada la terapia de drenaje linfático en los pacientes que tienen neoplasia cuando está de forma paliativa. Si el paciente tiene cualquier patología que no implique, obviamente, que se complique con la movilización de volumen. Recordemos que uno de las extremidades inferiores, pues el equivalente a una terapia de drenaje linfático, el simple hecho de elevar la extremidad, que también es un manejo importante de esta patología, es el equivalente a tener un bolo entre 300 a 500 centímetros de solución salina. Entonces, con eso, si yo tengo fracción de eyección del 20%, voy a tener problemas. Pero no solamente con la parte cardíaca. Si yo tengo una enfermedad renal crónica exacerbada, si yo tengo una diabetes mellitus que no está compensada o está con una descompensación aguda de su patología, si tengo un proceso infeccioso diferente al de tejidos blandos que no esté compensado, también es una contraindicación. Primero hay que tratar inicialmente las patologías y luego sí hacer la terapia de drenaje linfático. Del esquema terapéutico, ellos establecen, mire, hay dos fases importantes del tratamiento físico del drenaje linfático. Una es la fase de ataque y dos es la fase de mantenimiento. Entonces, uno dirá, bueno, y para eso hay tiempos, cuál es mi esperado de reducción del volumen y del diámetro de la extremidad que yo estoy interviniendo, realmente es viable el número de terapias que yo debo establecer. Pues mire, lo que dicen es lo siguiente. La fase de ataque suele durar un mes, a la dosis que está expresada acá. Los profes que han tenido experiencia ya en la formulación de las terapias de drenaje linfático, y por lo que yo he podido percibir y ver en el fellow, eso es muy difícil, porque yo nunca he visto que le hagan a pacientes terapia de 1 a 2 veces diarias. Eso es lo que está recomendado en las guías y está recomendado en los diferentes estudios. Lo que uno sí debe saber es que en el más optimista de los casos, uno con este manejo va a lograr un descenso del volumen y de la circunferencia de la extremidad máximo hasta un 66%. Oscila entre el 4 y el 66% dependiendo de la causa, dependiendo del estadio del linfedema y obviamente de la adherencia que tiene el paciente a la terapia. En todo caso, si el paciente fue adherente, uno debe hacer la evaluación al mes. Si al mes uno ve que los cambios en la piel han mejorado, la circunferencia ha disminuido, muy probablemente ese va a ser su límite de mejoría con respecto a la terapia física linfática integral. Ahora, la fase de mantenimiento es otra fase también de destete muy cuidadoso, porque hay pacientes que se van a quedar necesitando de 2 a 3 terapias por semana. Hay otros pacientes que solamente van a necesitar una por semana, una cada 2 semanas o una cada 4 semanas. Eso depende pues de qué, del ojo.
Usted mira, el paciente después de la terapia de ataque queda durante 1 a 2 semanas con 3 terapias semanales. Usted después llega y lo desteta a una semanal. Si el linfedema y los síntomas desaparecen, ya sabemos cuál es la dosis con la cual el paciente, muy probablemente la dosis de terapia física específica, va a necesitar el paciente de aquí hasta que cumpla 185 años. Entonces, pues obviamente eso es lo importante. No le voy a decir acá que es que hay un estudio randomizado diciendo, mire, es que en terapia de mantenimiento necesita una terapia semanal, si tiene entre 50 y 60 años, no lo hay o no lo encontré. Pero pues es muy importante tener esos destetes, porque eso va a estar ligado también a la adherencia. Siempre hablamos de la adherencia. Y la adherencia es un elemento muy importante en cualquier intervención terapéutica, pero acá es crucial. Si yo no logro adherencia del paciente y lo estoy obligando a venir 3 a 4 veces semanales, cuando yo debería establecer la dosis mínima posible para que este paciente, con sus medidas de compresión elástica, con sus medidas de ejercicio, mantenga estable el linfedema, obviamente va a tener mayor éxito. Es muy importante tener en cuenta cuál es la dosis mínima de terapia que requiere el paciente. Bueno, hay muchas discusiones. Realmente, ¿cuál es la evidencia de las diferentes terapias en el linfedema? Entonces, miren, ellos dicen, la base de esto es personal experto y la combinación de los cuidados intensivos de la piel, vendaje, ejercicio y drenaje linfático manual. Hasta ahí lo dejan. No meten todavía la parte de presoterapia. Dejan hasta ahí. Y ellos dicen, miren, eso puede ser tan bueno como el 66%, pero hay estudios que dicen que hasta un paciente solamente tiene una mejoría del 4% del diámetro y volumen inicial inicial de la terapia, al inicio de la terapia, perdón. Entonces ahí es cuando uno tiene en cuenta, oiga, venga, al fin qué. Entonces, como son estudios tan pequeños, miren que los estudios que están, hay un metaanálisis que de 24 estudios, uno dice, wow, 24 estudios, resulta que el estudio más grande tiene como 53 pacientes y muchos de esos estudios son retrospectivos. Entonces uno dice, bueno, pues, ¿qué es que? Yo puedo lograr hasta un 90% si inicio una terapia de drenaje linfático en un paciente que tuvo, no sé, una fractura de tobillo, que le inicié terapia de drenaje linfático de forma temprana y ese paciente me va a mejorar completamente. Al paciente que yo ya le dejé llegar al efantiasis y pues obviamente ya sabemos que la mejoría va a ser muy escasa. En todo caso, es una terapia que no es curativa y que solamente, en el mejor de los casos, en lo que reportan los estudios, solamente mejora hasta el 66%. ¿Qué dicen de la compresión neumática intermitente? La compresión neumática intermitente sí tiene una adición a la terapia que llega hasta la terapia manual, hasta la terapia de drenaje linfático manual. Y la presoterapia tiene una cosa que me llamó la atención dentro del análisis de los estudios, y es que dependiendo del tipo de dispositivo que yo utilice, se puede colocar en pacientes con linforrea, en pacientes con abrasiones, en pacientes con heridas. Se puede colocar, muchas veces hay pacientes que tienen muchas heridas, o de pronto yo con la terapia de drenaje linfático manual no me es posible realizarla, riesgo de infección, etc. Esta terapia, prácticamente la única contraindicación que tendría es la infección. O sea, sí tiene cabida, pero vamos a ver en qué tipo de escenario va a tener la cabida. Entonces, lo que dice la evidencia es, si yo tengo un linfedema grado 1, yo tengo suficiente con el paquete inicial de vestimenta compresiva, de terapia de drenaje linfático manual, de ejercicio y de cuidado de la piel, y no necesito adicionar nada más. Si yo tengo un linfedema de grado 2 a 3, ahí sí hay que hacer una fisioterapia intensiva, descongestión completa, y obviamente obviamente lo recomiendan por encima de la terapia menos intensiva, y obviamente pues de aumento del gradiente de la compresión elástica de forma mucho más importante. Si yo tengo linfedema grado 3, no solamente se va a beneficiar de todos los demás elementos enunciados, sino que además hay que adicionar la compresión neumática intermitente. Aquí las dejan
Aquí la dejan la compresión neumática intermitente para los linfedemas más severos. Hay algunas escuelas que también lo suelen utilizar en linfedema grado 2. Eso es uno de los puntos de controversia. Pero pues es como lo que especifican las diferentes publicaciones, que eso es lo que hay que tener en cuenta al momento de la terapia. Pues obviamente la terapia de drenaje linfático tiene, de lo que yo pude revisar, tiene dos fases básicas. La primera es la de la activación de las diferentes cadenas ganglionares y la segunda es ya la terapia de drenaje linfático específica que pues obviamente de la activación se va de cefálico a caudal y o de próxima a la distal y posteriormente ya la terapia de drenaje específica como tal va de distal a proximal. Obviamente con conocimiento muy detallado de la anatomía, depende mucho de si estamos hablando de los miembros superiores o inferiores, debemos conocer cada una de las cadenas linfáticas, de donde están ubicados también los linfáticos y pues obviamente enfocar la terapia de drenaje a ese nivel. Acá pues los diferentes libros, sobre todo la literatura argentina que es muy rica en eso, pues nos va dando la indicación. Esto tiene que tener un porcentaje muy grande de especialización, no cualquier persona, incluso fisioterapeuta, va a estar en capacidad de realizar esto. Eso tiene que tener un entrenamiento específico y prácticamente estas personas deben dedicarse exclusivamente a esto, saber administrar no solamente la terapia manual, sino también tener los elementos necesarios para iniciar la terapia de elastocompresión y pues obviamente la terapia de compresión de presoterapia. Entonces de la presoterapia hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, que sí sirve. Segundo, la controversia entre los estadios 2 y 3. Tercero, la forma de administrarla. La presoterapia básicamente está dada por una presión intermitente entre 20 a 40 milímetros de mercurio. Esta presión va a aplicarse a intervalos de 1 a 2 minutos. Va a estar con una duración mínima de 20 minutos, máxima de 45 minutos. Eso es la tolerancia del paciente. Es complementaria. Nosotros debemos hacer un análisis porque hay pacientes que nosotros debemos tener de acuerdo al estadio, de acuerdo a las condiciones físicas, nosotros vamos a tener que utilizar elementos de compresión inelástico o elástico dependiendo de la severidad. Eso es muy importante para garantizar la máxima efectividad de cualquier medida, sobre todo la presoterapia. Si es un paciente que tiene un linfema severo o una úlcera venosa severa, rebelde al cierre y todo eso, pues obviamente nos va a tocar utilizar elementos inelásticos como la bota de una y todos los dispositivos que ya ha hablado César en charlas anteriores. O si el paciente está teniendo una evolución adecuada, pues va a tener ya elementos más elásticos que van a causar no solamente mejoría en el paciente, sino mayor adherencia. De la terapia compresiva, César ya había hablado. Esto básicamente va a estar de acuerdo a la tolerancia. El profe, por ejemplo, el profe Juan Carlos me decía con mucha sabiduría, y pues le decía, no, pero es que después de una TBP, lo que dice la guía es tener 40 milímetros de mercurio, pero pues es cierto, ¿quién se va a poner una media compresión con un gradiente tan alto? Entonces, ya sabemos que lo mejor es empezar con unas medias con unas medias tal vez un gradiente, un escalón por debajo o 2 escalones por debajo y luego ir adaptando al paciente a medida que se está haciendo toda la terapia integral y pues obviamente ir adicionando paso a paso las compresiones elásticas. Recordad lo que ya les dije, cuál es la cavidad de los inelásticos y cuándo se deben usar y cuándo los elásticos. Entonces, en todo caso, las medidas, la clase de medida que se debe utilizar, ya lo sabemos, en el linfedema leve estamos hablando de 30 milímetros de mercurio de leve a moderado. Y ya los pacientes que tienen de moderado a severo de 40 o incluso los pacientes que no responden o tienen grados muy severos, pues obviamente una media o un elemento de compresión mayor a 50 milímetros de mercurio. La cirugía. Pensaba que al leer iba a tener como menos resultados y no. Miren que hablan bien de la cirugía, pero ojo. La cirugía es útil solamente en pacientes que tienen lesiones primarias localizadas, o sea, que tienen malformaciones vasculares, que son causantes del linfedema de la extremidad.
Los pacientes que a pesar del tratamiento óptimo de adherencia no mejoran siempre y cuando, y ellos son muy enfáticos en eso, siempre y cuando sean estadios tempranos. Si yo voy a operar un estadio tardío, voy a hacer, son complicaciones. El otro tratamiento es la celulitis recurrente, la fuga de linfa en cavidades corporales, la limitación de la función para tratar de mejorarlo, pues obviamente no solamente estamos hablando de cirugía derivativa, sino también para mejorar la función de las cirugías excisionales, la deformidad o la desfiguración, el dolor, es muy frecuente el dolor neuropático en estos pacientes, y obviamente hay un factor adicional que debe ser evaluado de forma multidisciplinar, que es la calidad de vida, la angustia y todo el valor psicosocial. Hay diferentes formas de hacer el bypass linfático, todas tienen como una efectividad muy similar, hablan de linfático a linfático, de linfático a vena, linfático a vénula, o de la colocación y restauración del trasplante de ganglio regional. Lo que sí sabemos es que las indicaciones están a la izquierda de la pantalla, pero las contraindicaciones son las que tenemos que tener en cuenta. Miren, si usted tiene una fibrosis tisular extensa, ni lo vaya a hacer operar, sobre todo porque quien opera esto no son muy pocos. Segundo, si hay hipertensión venosa secundaria no resuelta, usted no lo puede mandar a operar, y si estamos hablando de un síndrome postrombótico, menos. Si el paciente tiene cáncer, sobre todo cáncer recurrente o metástasis, menos se puede intervenir. Y obviamente un paciente no es candidato si tiene incumplimiento a la terapia médica del linfedema. Esos pacientes no deben ser considerados. Ellos hablan que sirve, sorprendentemente tienen tasas de reducción adicional del volumen y del edema entre el 48 y el 63%. Y con un volumen con una disminución del diámetro de 3.2 centímetros. En las series retrospectivas o prospectivas de estudios que solamente tienen 50, 40, 20 pacientes, han logrado eso. El estudio más grande que hay es uno retrospectivo de 1.800 pacientes donde ellos logran evidenciar mejoría y baja tasa de complicación. Repito, solamente es válida en estadios muy tempranos. Si usted la va a hacer ya con pacientes que tienen fibrosis extensa, no va a tener buenos resultados y puede existir complicación. De las cirugías reductivas, ellos aclaran que hay la cirugía excisional y la liposucción. De las indicaciones de la liposucción, pues obviamente está que el paciente tenga edema sin heridas, ¿sí? Que la diferencia entre las extremidades, sobre todo si de miembros superiores, sea de al menos 600 centímetros cúbicos de volumen, que hayan quejas importantes, que hayan deficiencias funcionales e infecciones recurrentes. Y estas son las contraindicaciones de esta cirugía. Esta cirugía está empleada para mejorar básicamente la calidad de vida, junto con la cirugía excisional, que puede ser muy agresiva, pero pues que hay que considerarla en ese grupo de pacientes que definitivamente tienen una calidad de vida intolerable. Incluso hay casos reportados también de amputación de la extremidad, y esas cirugías deben ser contempladas con un equipo multidisciplinario. ¿Quién es el que se hace cargo de la cirugía? Pues la mayor carga de evidencia está en manos de los cirujanos plásticos, sobre todo para las cirugías derivativas y anastomóticas, como para las cirugías de liposucción y excisionales de tejido. Entonces, pues obviamente habría que formar el equipo con un cirujano experto y considerar los casos. Repito, estadios tempranos como la condición más relevante de esos pacientes. Pues hasta aquí tenía yo la charla, traté de ser corto. Esta última diapositiva la dejo ahí porque no importa las vicisitudes de la vida, a veces hay que estar uno impávido, calmado, esquivar los golpes, enseñarle a los pacientes de esta patología también que hay que tener una disciplina, una fe y una adherencia al tratamiento y guiarlos hacia un mejor porvenir. Muchas gracias y estoy presto a la discusión.